Hola, soy Joel Garland y en esta ocasión quiero que compartamos el tema Elementos básicos bíblicos para orar parte 1 aquí en Mensajes de Vida. Hay algo que tenemos que dejar muy en claro. No existen líneas exactas, precisas, no existe un rezo, palabrerías rebuscadas o una serie de palabras rituales con que el creyente se dirija a Dios. Hemos visto a través de las Escrituras que la oración es una conversación en tus propias palabras y lenguaje que entablas con Dios. Ejemplos de oraciones, claro, hay algunos ejemplos de oraciones, textos bíblicos que podrán recitarse como una oración, pero realmente Dios nos deja establecido las palabras exactas con las que debes acudir a Él por medio de la oración, pero sí la actitud con la cual dirigirnos a Él. En los podcasts pasados, ¿qué es orar y por qué no recibo lo que pido?, tocamos varios puntos como los que encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Te invito a escucharlos para que te pongas en contexto de lo que estamos hablando. Lo maravilloso de Dios es que sí nos deja claro elementos básicos para ir a Él por medio de la oración como una disciplina espiritual que todo hijo de Dios debemos practicar. En esta ocasión analizaremos el llamado Padre Nuestro, ejemplo de oración que el Señor Jesucristo nos deja no como rezo, no para repetir las mismas palabras, sino como hemos mencionado, un modelo de qué debe contener nuestra oración y con qué actitud debemos ir a Dios. 1. No hagas las cosas para ser visto por los hombres. La jactancia, soberbia o vanagloria son solo emociones temporales y que su recompensa es pasajera, efímera, sin valor eterno. El Evangelio de Mateo en su capítulo 6 inicia diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses capítulo 2 versículos del 3 al 4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuestra justicia o juicio no es el que debe prevalecer en nosotros, sino el de Dios. Aquí el Señor Jesucristo nos está invitando a no hacer justicia por nuestras propias manos, para estar libres de ser injustos, sino que cuando esto hagamos sea conforme a la justicia de Dios. El juicio perfecto y la justicia perfecta son las de Dios. Por ello, es de las primeras cosas que debemos de buscar y eso lo encontramos en su palabra. 2. No des para ser alabado por los hombres. Existen personas que dan algo y lo gritan a los cuatro vientos con la finalidad de recibir elogios, aplausos, reconocimiento de los hombres. Recordemos que todo eso es banal. Tiene un valor efímero el reconocimiento de los hombres. El que más debe importarnos es el de Dios, el agradarlo a Él. El Señor Jesucristo continúa diciendo en Mateo 6 del verso 2 al 4: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor Jesucristo nos enfatiza una vez más que si lo que hacemos es con el objetivo de recibir algún premio, reconocimiento, estímulo por los hombres, entonces no tendremos recompensa por parte de Él. No está mal el reconocimiento humano, pero como consecuencia de hacer las cosas por agradar a Dios, no a los hombres. Espero me esté explicando. Es decir, no está mal que alguien reconozca lo que estamos haciendo, pero que lo que hayamos hecho no haya sido con esa finalidad, sino para agradar a Dios. En Hechos capítulo 5, 29 quedó registrado algo dicho por el apóstol Pedro y los demás apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La realidad es que el mundo no nos estará premiando por obedecer a Dios, pues el Dios de este siglo es Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por ello, mayormente quien hace el bien no es premiado, sino aislado, perseguido, calumniado, desplazado y no tomado en cuenta. El Señor Jesucristo lo decía de la siguiente manera: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan capítulo 15, versos del 20 al 21. El apóstol Pablo le dijo a los corintios en su segunda carta en el capítulo 2, versos del 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El Señor Jesucristo tiempo atrás, en otras palabras, había declarado lo que Pablo posteriormente diría de acuerdo a lo que él había vivido. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto nos deja más que claro la actitud con la que debemos venir a Dios al momento de orar. Aquí podemos darnos cuenta entonces que para ir a Dios en oración no debemos tener una actitud arrogante, pues nuestra plática con Él será también con arrogancia. Más que pidiendo las cosas conforme a su voluntad, terminaremos exigiendo lo que a nuestro parecer es mejor para nosotros. 3. No seas como los hipócritas. Uy, qué fuerte esa palabra, hipócrita. Pero, ¿qué quiere decir esta palabra de origen griego, hipocresía? Bueno, la hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Es así como el Señor Jesucristo continúa aconsejándonos sobre la actitud correcta para orar. En el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pudiera ser risorio, pero hay personas que les encanta exhibirse al orar, que todo el mundo los vea y los escuche. Pero bueno, el Señor Jesucristo nos dice, si eso es lo que quieren, pues ya tienen su recompensa. En ocasiones solo se busca resaltar la elocuencia por medio de la oración, que hasta las personas dicen que ore el hermano fulano, él ora bonito. Dios no se complace en eso, se complace en la actitud correcta del corazón que ya vimos. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es así como el Señor Jesucristo nos empieza entonces a brindar en Mateo 6 los elementos bíblicos básicos para orar. Recapitulando, ya vimos que 1. No es hacer las cosas para ser visto por los hombres. 2. No es dar para ser alabado por los hombres. 3. No es ser hipócritas. El Señor Jesucristo nos sigue dando más elementos básicos sobre la oración. En el verso 6 del capítulo 6 de Mateo, nos continúa hablando el Señor Jesucristo diciendo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí tenemos el cuarto elemento básico bíblico para orar. Habla con Dios en lo más íntimo. Es lo que en pocas palabras podemos encontrar que el Señor Jesucristo nos dice. Nuestro Padre Dios, que ve y está en secreto, nos recompensará en público, nos dará aquello que anhelamos y va conforme a su voluntad para demostrar su favor, misericordia y poder hacia nosotros, sus hijos. Elemento básico bíblico número 5. No serás oído por tu palabrería. El verso 7 del capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo nos aporta otro aspecto que debemos evitar al orar. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no se basa en la elocuencia de tus palabras. Háblale en tu lenguaje, como comúnmente te expresas con los demás. No pensemos que por sonar muy elocuentes, Dios nos prestará más atención, pues Dios menosprecia a los soberbios. Veamos algunos textos de las Escrituras referente a los que les falta humildad. Salmos 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mudo por su maldad,
y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Santiago 4:6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uy, Malaquías lo dice de una forma muy fuerte. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4 del 1 al 2. Ahora creo entenderemos por qué tanta la insistencia de nuestro Señor Jesucristo de ser humildes al ir a Él en oración. Por eso, en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, verso 17, dice, y te lo repito nuevamente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, aquí podemos ver todos los cómo no debemos orar a Dios. Recordemos entonces: 1. No es hacer las cosas para ser visto por los hombres. 2. No es dar para ser alabado por los hombres. 3. No es siendo hipócritas. 4. Habla con Dios en lo más íntimo. 5. No serás oído por tu palabrería. Hasta aquí veremos los elementos básicos bíblicos para orar, parte 1. Estaremos continuando con el tema basados en Mateo capítulo 6 en nuestro siguiente podcast. Esto es Mensajes de Vida, un ministerio de Familia de Fe Nuevo León y Conectados que busca edificar tu vida. Sigue nuestras redes sociales para tener acceso y contacto con este contenido, y unidos pasemos tiempo con Dios. Facebook, Instagram y YouTube, búscanos como Familia de Fe NL. Soy Joel Garland y nos escuchamos en nuestro próximo podcast en Mensajes de Vida de Familia de Fe Nuevo León. Estás en casa. Mensajes de vida escucharé, a su palabra obediente seré. Abro mi mente y mi corazón para recibir palabra de Dios. Mensajes de vida, mensajes de vida, escucharé mensajes de